En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. A misa venimos a dar gracias y a pedir al Señor más gracias. Hoy tenemos dos gracias grandes que dar. Verán más personas que otros días, porque hoy los periodistas estamos celebrando la festividad de nuestro santo patrón San Francisco de Sales. En primer lugar, le damos gracias al Señor porque hoy nuestro obispo cumple 9 años de estancia con nosotros. Esta tarde hará 9 años que el señor obispo hizo su entrada y tomó posesión en la Catedral de Canarias, Santa Ana. Y también damos gracias al Señor porque hoy tenemos aquí feliz y saludable a un entrañable compañero de Televisión Española en Canarias, ya jubilado, José Martín Ramos, con un corazón nuevo, nunca mejor decir, nunca mejor un corazón rejuvenecido. Le damos gracias al Señor porque Él esté aquí otra vez conviviendo y compartiendo con nosotros la vida. Y vamos a pedir por los compañeros que se nos han ido desde en el año 2014, aunque uno se nos acaba de ir hace unos días, Andrés Ruiz Delgado. Son, aparte de Andrés, Antonio Santana Guerra, Dunia Ayaso, Ibaya Socorro, Ángel Asensio, José Florido Suárez, Emilio del Barco, José Camino González, Jorge Vargas, que hace una semana se murió, era de Canal 4 de Tenerife, don José Rodríguez Ramírez, el director y propietario del Día de Tenerife, José Manuel Encinoso, Alberto Rodríguez Álvarez y Modesto Delgado Felipe. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, de acción de gracias y de bendición, para el trabajo de los periodistas, sus personas, sus familiares, nos acogemos a la misericordia de Dios, reconociendo nuestra fragilidad pecadora. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi culpa, por mi grado. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que el Santo Obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos, siguiendo su ejemplo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Pues vosotros, hermanos,
habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. No hay bien para mí fuera de ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, y dejarás a tu fiel ver la corrupción. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo les hace libres, serán realmente libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es fácil de advertir cómo en las lecturas de la palabra de Dios hoy se nos manda un mensaje que en realidad es sobre una de las realidades o conceptos más actuales y que últimamente, por lo que toca a los periodistas, ha tenido una actualidad desgraciadamente muy fuerte. Me refiero al atentado, a la publicación en París de Charlie Hebdo, esta publicación
que sufrió el atentado horroroso, condenado por todos, en el que murieron tantos periodistas, también agentes del orden. Enseguida se planteó el tema como atentar a la libertad de expresión. Y los franceses, que son tan amigos de subrayar la fuerza de este concepto como constitutivo de la esencia del país francés, Francia, por aquello de los principios fundamentales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, pues enseguida el mismo presidente Hollande puso el foco de atención, que era un atentado a la libertad de expresión y, por lo tanto, un atentado a la democracia en sí misma. Bien, a mí me ha llamado la atención, yo creía que esto podía invitarnos a hacer una reflexión sobre la libertad, el concepto de libertad, e incluso si lo hacemos como creyentes, estando en el contexto que estamos, pues me parece que alguna luz nos puede proporcionar el mensaje de Jesús, el mensaje que de Jesús tomó Pablo y nos transmitió. A mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención en este atentado, en la reacción al atentado. La reacción al atentado hizo que todo el mundo un poco se autoclasificase. Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Yo soy Charlie, yo no soy Charlie. A mí me llamó la atención que el primero que dijo yo no soy Charlie fue el policía que murió acribillado en la acera. Cuando el terrorista se le acercó, él le dijo yo no soy Charlie, soy Ahmed. Era musulmán, precisamente. Policía de barrio, que iba con su bicicleta y, además de la herida de las personas, fue acribillado mortalmente en la guerra. Pero fue el primero que dijo, yo no soy Charlie. Es decir, tú vienes, vosotros venís a por Charlie, yo no soy Charlie. La gente se autoclasificó, unos identificándose con las víctimas y otros, precisamente con su expresión, rechazando esa identificación. Otra cosa que me llamó la atención, ese mismo día 7 de enero, en el noreste de Nigeria, los terroristas, que también hay que llamarlos así, de Boko Haram, ametrallaron a la población de una aldea vaga, todos. He leído noticias del 2000 y he leído noticias de 3.000 años, todos en la aldea. Y era la segunda vez que entraban en la misma aldea. Anteriormente habían tenido otra desdichada visita en la que mataron a unos pocos, pero ahora entraron la segunda vez y los mataron a todos. Lo que me llamó la atención, y por eso traigo la colación, que fue el mismo día, solo que no hubo ni discursos de presidentes de gobierno, ni hubo manifestaciones mundiales por ninguna parte. Claro, uno se pregunta si los 12 periodistas de París valen igual, o es que valen menos, o valen más que los 2.000 nigerianos acribillados. O si esto es la libertad de expresión, lo que se elimina, lo que está en juego. Y aquí no está en juego nada, porque la vida de los 2.000 nigerianos no vale nada. Son preguntas importantes que creo que en el curso de la vida hay que hacerse en estas ocasiones, porque no son fáciles. Pero yo quiero llevar el tema, precisamente, a dejarlo que se ilumine con la palabra del Señor, que recibamos algún mensaje, no del obispo, de Jesús y de San Pablo. ¿Qué es libertad? ¿Qué es libertad de expresión? Se entiende la libertad como una autonomía total. La libertad, cuando se concibe, cuando se piensa, no tiene vínculos, Es una libertad sin límites, no tiene límites. Y claro, uno ante los hechos no se lo pregunta.
qué es lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar cuando se manifiesta o se anuncia o se define o se defiende la libertad de expresión. Se puede ser selectivo con los motivos o los contenidos, es decir, se puede justificar la libertad para estos motivos o estos contenidos, pero no para estos otros o para aquellos otros. Todos los conceptos y todas las realidades son igualmente defendibles o censurables en el campo de la libertad de expresión. Este es un poco un debate que a lo mejor era mucho más útil si lo tuviéramos en un espacio en el que pudiéramos dialogar, evidentemente. Pero yo estoy aportando simplemente para que tengamos ese debate cuando quiera algún elemento que viene de la palabra del Señor y que creo que es importante. Hemos escuchado una lectura de Jesús muy significativa. Dice Jesús que sois libres, el Espíritu hace libres. Pero pone como contrario a libre, a esclavo, y mete por el medio el concepto de hijo. El hijo os hará libres. El hijo os hará libres. El espíritu del hijo os hará libres. Lo contrario de esclavo, ¿qué es? San Pablo en varias ocasiones pone lo contrario de esclavo no exactamente libre, sino hijo. Y yo creo que intencionadamente, porque en la carta a los Gálatas dice: el Espíritu os ha llamado a la libertad. Está tomando las palabras prácticamente de Jesús. El Espíritu os ha llamado a la libertad. Pero ojo con tomar la libertad como excusa, como pretexto para hacer lo que queráis. Dice: si lo hacéis así, ¿qué actualidad tienen estas palabras de Pablo en la carta a los Gálatas? Terminaréis, dice, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Ahí esto es lo que pasa. Cuando no se entiende bien la libertad, cuando no se entiende la libertad correctamente, acabamos destruyéndonos mutuamente. Y acabamos mordiéndonos y devorándonos unos a otros. Esto es lo que estamos contemplando. Pero hay en medio una cosa muy interesante, que es un juego de palabras que hace Pablo. Un juego de palabras muy interesante. Dice: habéis sido llamados a la libertad. El Espíritu os hace libres. Dice: haceos esclavos unos de otros por amor. Es curioso cómo juega con la palabra libertad y esclavos. Dice: precisamente porque el Espíritu os hace libres, haceos esclavos unos de otros por amor. Lo que nos está diciendo es que la libertad no es ausencia de vínculos, no es ausencia, no es autonomía absoluta. Es la libertad del hijo y la libertad del hermano. El que es hijo no es autónomo. El que es hermano no es autónomo. Tiene los vínculos que le mantienen unido a los hermanos, al padre, a la familia. No es una autonomía. Y ahí lo entendemos perfectamente. Y entendemos la libertad entre hermanos con la libertad entre padre e hijo. Y lo entendemos perfectamente. Este elemento de fraternidad es el que introduce el Evangelio, Jesús, y el que explica Pablo. La libertad no es autonomía, ausencia de vínculos. No es autonomía, ausencia de vínculos. Es la presencia de los vínculos que nos convierten en hijos de Dios y hermanos de los demás. Esos vínculos son los que nos hacen libres. Benedicto XVI, sabéis que es el Papa profesor, el Papa que ha explicado las cosas más elevadas con una sencillez pasmosa. Decía esto en el encuentro que tuvo en París en el año 2008,
cuando tuvo allí un encuentro con los hombres de la cultura, se decía, las personas de la cultura, profesores universitarios, periodistas, políticos, los hombres de la cultura, científicos. La tensión, decía Benedicto XVI, la tensión entre vínculos y libertad se presenta a cada generación como un reto frente a los extremos de la arbitrariedad subjetiva y del fanatismo fundamentalista. ¿Qué actualidad tienen estas palabras? Sería fatal, decía Benedicto XVI, si la cultura europea de hoy llegase a entender la libertad solo como la falta total de vínculos y con esto estuviera favoreciendo inevitablemente el fanatismo y la arbitrariedad, que es lo que está pasando. Cuando la libertad se entiende como ausencia total de vínculos, nacen como hijos de esa falsa libertad la arbitrariedad y el fanatismo. Yo me gustaría que esto lo captaran como periodistas, porque ustedes saben muy bien que realmente, aunque nos perdemos por la boca diciendo que la libertad es ausencia de vínculos, y lo decimos como periodistas y se ha dicho repetidamente en estos días pasados a lo largo de este mes, motivados por el atentado de Charlie Hebdo, que no había que aceptar ningún límite a la libertad de expresión. Yo pregunto a los que así lo afirman, ¿es verdad que no hay ningún límite a la expresión? Y no estoy haciendo una pregunta teórica. Digo, de hecho, los periodistas trabajan sin poner límites a la libertad de expresión. No hay ningún periodista que se atreva a tocar a determinados colectivos o determinados temas. No hay libertad de expresión que valga con la ideología de género, con la xenofobia, y es legítimo esto, es legítimo. Ni con la xenofobia. Haga la prueba de meterse, por ejemplo, con el holocausto nazi. Todo el mundo dirá que eso no se puede. Cuando hubo aquel obispo del grupo de Defer que negó el holocausto, ¿cómo lo pusieron? Ilegítimamente, cuidado. O sea, lo hicieron con toda razón, porque no se puede hacer eso. Y los temas de la xenofobia, los temas de la homosexualidad no se pueden tocar por no ofender a las personas, evidentemente. Es que no se puede ofender a las personas. No se puede ofender a las personas. Pero hay como un campo acotado en el que parece que los límites no sirven. El campo acotado en el que no sirven los límites es el campo de las creencias. Es el campo de la fe de los creyentes. Ahí no hay límites. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, y me pregunto, quiero avanzar una posibilidad de por qué se estima que en ese campo no debe haber límites, y por lo tanto todo es censurable, criticable, o todo es puede ser objeto de burla. Porque se considera que el mundo de la fe, el mundo de las creencias, es el campo de las opciones privadas de los sujetos. Siempre he pensado, cuidado, la opción creyente, las creencias no son opciones privadas, son opciones personales, que es distinto. Es una opción personal que puede ejercerse en privado y en público. Es una opción personal.
campo de lo privado. El campo de lo privado es el campo de lo personal. Aquí hay un tema importante, un tema para los periodistas para que hicieran valer los derechos de la libertad religiosa en el espacio público del mundo de las noticias y de la formación de los medios. La libertad religiosa para muchos no es un derecho fundamental. Se entienden otros derechos, pero la libertad religiosa no es un derecho fundamental. O por lo tanto, para algunos es un derecho que puede tener límites y que se ofrece a que se salten los límites cuando se habla de él. Las personas merecemos el mismo respeto, como creyentes que como no creyentes, con esta o con aquella orientación sexual, con este o con aquel color de piel, porque nos viene de la dignidad como personas. Vamos a pedirle al Señor, para los periodistas también, que sepan ejercer esta libertad de expresión, sepan extender esta libertad de expresión. Pero el complemento que nos da la palabra del Señor es que esa libertad contribuya a hacer un mundo de hermanos, un mundo en el que se reconocen los vínculos que nos unen a todos como hermanos, de una misma humanidad. Necesidades de la Iglesia, creyentes, de todos los hombres y en especial por las necesidades, las personas y las familias de los periodistas. Para que nuestro trabajo de periodista propicie a la sociedad el acceso a una información veraz y suficiente, dedicándonos a buscar el bien común y respaldar una responsable autoridad pública. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los hombres y las mujeres periodistas que trabajamos en los medios de comunicación asumamos su papel para derribar los muros de la división y la enemistad en nuestro mundo, unos muros que separan a los pueblos y a las naciones entre sí y alimentan la incomprensión y la desconfianza. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te damos gracias por la labor meritoria de los profesionales de la comunicación que se distinguen por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los medios de comunicación asignen cada vez más espacio y valor a los hechos solidarios y para que la prensa, la radio y la televisión y los medios digitales traten con mayor amplitud y atención las temáticas religiosas. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que tengas junto a ti a nuestros 13 compañeros periodistas de los medios de comunicación de Canarias fallecidos en el último año. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de Andrés Ruiz Delgado, Antonio Santana Guerra, Dunia Ayazo, Ibaya Socorro, Ángel Asensio, José Florido, Emilio del Barco, José Camino, Jorge Vargas, José Rodríguez, José Manuel Encinoso, Alberto Rodríguez Álvarez y Modesto Delgado Felipe. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, por los periodistas que se encuentran en paro, que están en las cárceles, por los periodistas muertos y asesinados, 118 a lo largo de 2014 en todo el mundo. Además, los 12 asesinados en el reciente atentado a la revista francesa Charlie Hebdo, por los que han sido secuestrados y por los que se han visto obligados al exilio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, por todos los periodistas de Canarias, de España y del mundo que nos precedieron en el ejercicio de la profesión, ya fallecidos o actualmente disfrutando de su jubilación, y dieron y dan en su calidad de méritos un testimonio de honestidad y rectitud ejemplares,
en algunos casos hasta el extremo de costarles la pérdida de la libertad y hasta de la vida. Oremos, Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Tú conoces mejor que nosotros lo que necesitamos. Escucha la súplica de nuestros corazones y ayúdanos con la luz y la fuerza de tu Espíritu. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sea agradable a tus ojos, Señor, el sacrificio que te ofrecemos con gozo en la fiesta de San Francisco de Sales, cuya vida y doctrina nos impulsan a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Lleno estás de la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a todos estos hermanos fallecidos en el último año, también quienes mueren en acto de servicio, sirviendo en su trabajo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. A todos ellos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Sales y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza como Él nos enseñó a hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que ha querido quedarse con nosotros como alimento, para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nacional del Día de los Periodistas. Gracias por el buen hacer que nos dejaron los compañeros a quienes hoy hemos de recordar. Gracias por la pena actual de los compañeros de profesión, porque las distintas ópticas y matices siempre nos enriquecen a todos. Gracias porque nos motiva a seguir adelante y a encontrarnos con quienes comparten con nosotros la hermosa y noble tarea de la comunicación. Gracias porque la fe es luz que nos ayuda a ser fieles a la verdad, a denunciar las injusticias, a dar voz a quienes hoy no tienen voz. Gracias por tantas iniciativas positivas que nos acercan a unos y a otros. Gracias porque la palabra es nuestra herramienta de trabajo, palabra transmisora y comunicativa, formadora e informadora, cercana, reflexiva y cuestionante. Gracias, Señor, por tus palabras presentes en esta celebración orientadora en nuestra labor. Gracias por excelencia. Gracias, Señor, porque nos alimentas con tu presencia, fortaleciendo nuestro compromiso por un mundo más justo, solidario, anticipo del reino. Gracias, Señor, porque nos llamas desde la libertad y responsabilidad a ser signos de común unión, a deshacer muros y a construir puentes que unan y acerquen. Gracias, Señor, porque cuentas con cada uno de nosotros. Aquí los tienes, Señor. Gracias. Oremos. Dale en la tierra la mansedumbre del amor de San Francisco de Sales, para que también podamos alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con alegría podemos ir en paz.